¿Por dónde se quedó esto? Ah, sí, Momo en las aguas termales y unos tipos con una pinta horrible y desnudos entrando a por ella cual manada hambrienta. Ay, sí. La tradición de empezar una temporada de Dandadan con la escena más perturbadora que tenían. Veo que nada ha cambiado. Sin embargo, no y no. Si algo nos enseñó la primera temporada de Dandadan es que da igual lo turbio que se ponga este anime, porque el autor siempre detrás de esa capa de mugre, bizarrería y estupideces tiene unas ideas fantásticas que en muchos aspectos superan a Dragon Ball, Naruto y a todos los clásicos shonen neketsu. Y sí, más adelante me vais a entender, porque aprovechando el final de su segunda temporada, vamos a analizarla toda al completo. Empecemos. Las personas deben ayudarse las unas a las otras en tiempos de necesidad. Estas palabras que dice Seiko antes de iniciar la misión en las montañas mientras están cenando y mientras llama genio a Gigi cada 2 minutos porque el tipo le está tirando fichas, cosa que joder Gigi, quien pudiera, pues esta maldita frase es la clave de esta segunda temporada y del mensaje general de esta. Pero tranquilo, mi amado suscriptor amante de la dopamina generada por los TikToks y los Reels que te pasas viendo 17 horas al día. Para que no te vayas aún del vídeo, si empiezo hablándote de narrativa y cosas profundas que a nadie le interesa, primero aquí tienes un buen meme shitpost. Y ahora una introducción más comercial. En anteriores capítulos de Dandadan, Okarun, Momo y Gigi se fueron a la montaña a exorcizar la casa de Gigi. Y mientras los tipos echaron un furbito que ni la época del Barça y Madrid del 2010 se compara, Momo estuvo disfrutando de las aguas termales con unos señores con demasiada mala pinta. De verdad, los adolescentes de hoy en día ni a las ETS le tienen miedo. Y después de romper la pared de la casa alquilada de Gigi, madre mía, eso sí que es ser valiente, si ni siquiera es de tu propiedad. Inicia la aventura que analizaremos hoy. Y bien, ¿ya estás más tranquilo, suscriptor? ¿Ya tienes los tanques de dopamina bien llenitos? Pues ahora sí, déjame narrarte todo esto. Y es que la casa alquilada de Gigi estaba rentada por esta gente con una pinta demasiado extraña. Y es que no solamente por sus expresiones que asustarían al mismísimo diablo, sino sobre todo por el tono de piel que le pusieron. En el anime, esta gente da demasiada grima. Ese tono gris decadente, no como si estuvieran enfermos, sino como si fuesen unos enfermos directamente. Es aterrador. Pero como mencionamos en la primera parte de Dandadan, una vez habiendo desarrollado su historia y a sus personajes, estas situaciones incómodas son simplemente una forma bizarra de escribir de su autor. El caso es que después de esquivar un tratamiento para las ETS, Momo se encuentra con el panita que quiere hacerse algo llamado VTuber. Joder, soy yo literal. Y este nos explica que sobre el pueblo existe la leyenda del Tsuchinoko, una bestia mitológica que realmente nunca existió. La gente antaño ofrecía niños como sacrificios para ceder el apetito de esta bestia, y como se creía que estaba conectada con el volcán, si el monstruo tener comida, volcán no erupciona. En primera conclusión, esta gente era subnormal, y en segunda conclusión, la gente hace lo que sea por tal de salvar su culo, y como menciona el Unicejo, cuando el miedo invade a las personas pierden todo raciocinio y se aferran a lo que sea aunque deban sacrificar a otros. Y quedaros con esto porque será importante más adelante. Pero ahora lo importante es que Momo llega al lugar y 1, 2, 3, escondite inglés. O bueno, en verdad todos están en el suelo ahí desnucados y reventados. Ni siquiera sé por qué he dicho eso. Momo lanza una patada igualita al primer episodio. Uff, referencias. Se los papea fácilmente con las manos infinitas de Inazuma Eleven. Pero aparece el boss final, la abuela grisácea, a la cual no le queda bechamel para hacer sus canelones. Y ya sabéis lo que ocurre en Dandadan. Si eres una abuela, eres también una semidiosa, usando el terrible ataque de Jennifer López Anaconda. Absolutamente nada que ver. Y en un plot twist que duró aproximadamente 7 minutos, esta gente estuvieron dando sacrificios durante 200 años para alimentar al monstruo de la montaña, y los protagonistas iban a ser las próximas ofrendas. Bueno, lo eran antes que esta decidiera comerse a media familia grisácea, cosa que no voy a discutir ahora mismo.
Pero aquí viene lo interesante de todo esto, porque aparte de la serpiente milenaria existe la maldición del lugar, aquella con la que Gigi estuvo soñando durante tanto tiempo. Y lo curioso es que ambos monstruos tenían el mismo poder, el de hacer que la gente quisiera quitarse la vida, algo que vimos con sus padres y como vemos en Momo y Okarun. La diferencia es que esta maldición fue producto de los humanos, porque como bien dijimos antes, el miedo hace que la gente sacrifique a otros sin pensarlo. Y uno de ellos fue el que tiempo después se convertiría en ese ser con una pinta horrible, pero que una vez en realidad fue un niño que simplemente quería salir a jugar con todos. Un niño que quería simplemente, pues eso, ser un niño, pero que nadie nunca se lo permitió ser, siendo un sacrificio para las creencias de aquellos que siempre sentían miedo. Y sí, bueno, pequeño detalle, luego se apodera de Gigi y quiere destruir la puta humanidad. Un poquito rencoroso mi pana, pero que si lo pensamos, pues tiene sentido. Como él menciona, esa casa y ese lugar está repleto de resentimiento y rencor de todos los sacrificios como él, que sin voz ni voto fueron entregados y asesinados por el bien del pueblo, por el bien del miedo de los humanos. De ahí su habilidad de hacer que los demás quieran acabar con su vida. El miedo de los humanos convierte su poder en rencor hacia todo lo que se cruce en su camino, devolviendo todo aquello que le hicieron anteriormente. Incluso su ataque de sacar la pelotita y empezar a echar un furbito está formado por el rencor de las almas que habitan el lugar, que todo eso juntado al modo diablazo y al Rinnegan que le sale en la frente a Gigi, podemos estar sin duda ante mi diseño favorito de Dan-Da-Dan, desprendiendo aura de malo maloso y de Cristiano Ronaldo a partes iguales. Me encanta. Y remarco, es brutal cómo el autor juega sus elementos de forma coherente y les da un sentido en todos sus prismas, porque todas las habilidades e incluso el diseño de Gigi tiene un sentido. Ya ocurrió esto con Aira y aquí volvió a pasar. Y además, el apoderarse de Gigi no es algo que se haga al azar. Desde que Seiko lo llamaba genio por tirarle 4 cumplidos, es que se estaba construyendo el monstruo brutal que era Gigi para la fuerza espiritual y el poder físico, siendo justamente el opuesto a Okarun, y por eso su combate aquí es más que interesante. Ya que sí, algo que mucha gente critica a Okarun y que yo estoy muy de acuerdo, es el cómo pese a tener el poder más roto en teoría de la obra, unas habilidades, velocidad, fuerza espectaculares, el tipo realmente no es capaz de hacer nada. Aquí atacó solamente una vez al gusano y se pasó media horita religiosa echándose una siesta. Me esperaría cualquier cosa, pero venas andaluzas en Okarun, no me jodas, hombre. Pero hay algo importante, los protas antes del clímax final se hacen una promesa, que Okarun va a vencer a Gigi y va a cuidar de este, mientras que Momo le prometió que los salvaría a ambos. Algo que puede parecer muy pequeño e incluso genérico, pero que es la clave del arco, mantenerse fiel a uno mismo y a sus amigos. Y aquí se demuestra la naturaleza de Okarun, y es que cuando Momo está por medio saca su verdadero poder. Primero llega consiguiendo hacer una volea digna del mejor Luis Suárez del Barcelona, para así impresionar a Momo, justamente lo que estuvo practicando con Gigi. Y segundo, lo consigue vencer usando el método de entrenamiento que Seiko le dijo la primera temporada, la de tirarse sentadillas en tandas de 20. Y voilà, de esa manera lo consigue vencer. Es tremendo como en Dan-Da-Dan todas las escenas importan, sean cómicas, estúpidas o hilarantes, todas ellas tienen su recompensa y su retroalimentación más adelante. Y eso es algo increíble porque te hace estar pendiente del más mínimo detalle en su historia. Buena prueba de esto es el cómo se elimina al gusano milenario este, porque como os he dicho, el arco va relacionado muchísimo con el acabar con tu propia vida, la automorisión, el cómo la tergiversación de una historia lleva al sacrificio de gente inocente. Pero este gusano en sí, venerado por todo el pueblo, no se diferencia en nada de ellos, no es ninguna criatura superior que necesite ser venerada o algo así, porque al igual que muchos de los sacrificios, acaba él mismo con su propia vida al salir a la luz del sol. Y esto también se aplica a Momo, porque esta fue la que escuchó la leyenda del gusano, y en este caso actúa para no repetir los errores del pasado.
pasado, porque el volcán de repente entra en erupción, pareciendo así que se cumpla justamente lo que dice su profecía, de que si no se entregaban sacrificios al gusano, el volcán entraría en erupción y destruiría todo el pueblo. Pero en una representación bien bizarra del autor, tal y como le gusta, se hace que el gusano gigante se use como preservativo para el geyser y apague todo el fuego del lugar, de las escenas más surreales que he visto. Me encanta. Pero que traducido significa el cómo Momo agarra esa historia y acaba con una leyenda que desde sus inicios nunca tuvo ningún sentido, pero que sin embargo se llevó a demasiada gente por el camino. Pero ahora sí, dejémonos de simbolismos, de narrativas y de historias extrañas. Necesitáis un poco de dopamina y el papá Serbok está dispuesto a dárosla. El combate final se acerca. Gigi ya se ha recuperado de la clase de CrossFit de Okarun. Momo se une a la abuela grisácea y al unicejo en un épico combate, pero no pueden ser rivales contra el dios del fútbol, Gigi Chad. Y es ahí donde se da el culmen a todo el arco. El culmen a todo lo visto hasta la fecha en Dandadan. De repente aparece el alien mamador de leche. ¿Qué está pasando aquí? Y en la entrada más épica de la historia del anime, con una nave espacial pilotada por la niña enferma que quiere lechecita, el gigachat del muñeco de biología, a modo de alfombra, deja vernos a la abuela Seiko como la heroína que llega cuando todo está perdido, con un escote que ni Jennifer López y un bate de béisbol dispuesto a hacer home run con las bolas de Gigi. ¿Quién te ha visto Naruto modo sabio, Goku llegando a Namek? Esta es la mejor entrada de toda la historia del shonen. No, pero fuera de bromas, este momento es una barbaridad. Dandadan obviamente aquí parodia este tipo de escenas, con el protagonista o personaje salvador de turno que llega al rescate, pero aquí consigue realmente un impacto en el espectador que no es que solamente sea épico, sino que es bizarro, estúpido, idiota y a su vez también épico. Lleva las emociones del espectador un pasito más allá y las mezcla todas en una escena que no sabes ni qué pensar, pero que sin duda te encandila. Y es que es esta forma de pensar la que admiro de Dandadan, el no tener miedo a ser una parodia, pero a su vez tratar de ser un shonen clásico, dándonos esta mezcla completamente increíble. Y más adelante veremos otro ejemplo perfecto de esto. Además, el combate es lo más dinámico que han presenciado mis pupilas. Un montón de perspectivas y ángulos distintos, una fluidez apabullante y un disfrute gigantesco. Es que en serio es una barbaridad a nivel visual Dandadan. Es cierto que hubieron unas cuantas escenas de más estáticas cerca de este acontecimiento, pero si fue para darnos esta obra de arte, yo lo compro sin dudar. Y es que es todo magnífico, un cierre perfecto a todo lo que se estuvo trabajando en la historia hasta este punto. Utiliza todos los personajes secundarios introducidos de manera prácticamente sin sentido capítulo a capítulo para reunirlos todos aquí y darle un cierre brutal a este arco. No puedo ser el único al que esta escena fue el equivalente a snifarse un poquito de droga. Y al final ni Momo ni Okarun pudieron mantener del todo su promesa, pero ninguno de ellos abandonó a sus amigos por mucho miedo que pasaran. Por eso ellos pudieron hacer todo aquello que esa gente no pudo hacer durante décadas. Fueron capaces de acabar con la leyenda de la montaña. Pero sigamos, porque pese a que esto puede parecer un más que digno final de temporada, la realidad es que el esquema que se usó en la primera temporada es demasiado horrible, dejando medio iniciado este arco de la montaña con uno de los peores cliffhangers que recuerdo en un anime, lo que conllevó a acabar este arco en mitad de la segunda temporada. Por lo que tranquilos, tenemos demasiado que analizar todavía, y es que una vez llegados a casa vemos cómo se ponen a cenar en la mesa más surrealista de la historia de la humanidad. Falta ahí Goku y Leo Messi solamente. Vemos como Aira odia al boxeador pero ama a Chiquitita con toda su alma. Todos somos Aira. El boxeador nos dice que se llama Penecito y usa su nave espacial como taxi para irse literalmente a la calle de al lado. Pic de la comedia para mí, no os voy a mentir. Y sobre todo, por favor, que alguien le dé el cojín a la turboabuela. Hay tres cosas que quiero proteger a toda costa: mi padre, mi madre y a la turboabuela. Así que ya le estáis dando el cojín que pide mi gatito favorito. Y finalmente Seiko pide
perdón porque de saber que esa maldición estaba en las montañas jamás les hubiese dejado ir a ellos solos. Y justamente a este punto quería yo llegar, porque fuera de los memes, de lo potente que está la abuela, de su personalidad y del carisma que rebosa, es una personajaza con todas las letras, y hasta el momento yo no había sido capaz de entenderlo. Procedo a explicarme. Al inicio de la historia, cuando Momo y Okarun la lían pardísima y acaban ambos salvados por la abuela, Momo pregunta sobre el paradero de Okarun, a lo que ella no habla hasta que su nieta reflexiona y le pide primero perdón, pero no lo hace porque ella tenga un ego descomunal o algo así, sino porque entiende que es importante para su crecimiento, no como maga o exorcizadora, sino como persona. Y algo así ocurre aquí. Nadie le exigió nada a Seiko por lo que pasó. Literalmente al llegar ella los salvó a todos, pero ella se sintió con la necesidad de pedir perdón por su propia voluntad, lo que significa que ella ya había crecido y madurado. No únicamente se lo enseñó a Momo, sino que sobre todo predica con el ejemplo. Esto también se ejemplifica más adelante, porque de repente aparecen unos mediums guitarristas para exorcizar la maldición de Gigi, y ahí me tenéis a mí, cantando en un festival dentro de un anime. Efectivamente, ser fan de Dandadan es una aventura constante. Bueno, el caso es que se detiene el exorcismo porque pese a todo Gigi siente que los sentimientos de la maldición son reales, que este fue una víctima de lo que ocurría en su pueblo, que simplemente era un niño que quiso jugar con los demás y tras años encerrado, ahora que podía ver la luz del sol, volverlo a encerrar le parecía demasiado triste. Seiko, al escuchar esto, es obviamente una decisión que no comparte, pero que sin embargo respeta, porque esa empatía es la que ella admira tanto de las personas, permitiendo que este se quede en su casa pese a destruirla y, más importante aún, se quiera trajinar a su nieta. Pero ¿y esa actitud sale de la nada? Pues ni de chiste. Esto, como os he mencionado al inicio, es el aspecto clave del personaje y de gran parte de esta temporada, pues Seiko actúa así con Gigi porque se ve reflejada en él, o al menos siente que su visión es la que todo el mundo debería de tener. Esto se ejemplifica con Okarun, quien al inicio de la historia trató de pagar toda la ayuda que le dieron ellas con algo de dinero, ya sabéis, por básicamente salvarle la puñetera vida, algo que sin embargo ella rechazó, pues entiende que si Okarun se preocupa porque la gente de su alrededor le está ayudando, debe guardar todas esas energías para ayudar al prójimo, al igual que hizo ella al salvarlo y al igual que Gigi quiere hacer con su maldición. No es ayudar al prójimo para obtener ningún rédito, es ayudar al prójimo porque así es como todo el mundo debería de actuar. En el pueblo de Gigi, por ejemplo, si todo el mundo desde el inicio en momentos difíciles se hubiesen ayudado entre ellos, jamás habrían llegado al punto que llegaron, porque justamente en tiempos de necesidad lo que hicieron ellos fue sacrificar a los demás. Y lo que realmente me fascina de todo esto es el cómo es Seiko la que inculca estos valores a todos los niños y el por qué les permite a todos y cada uno de ellos quedarse en su casa como si fuesen una familia, sin importarles si uno es una puñetera vieja reencarnada, la otra es una bailarina desquiciada, el otro es la posesión de una maldición que va a destruir a toda la humanidad y la otra es su nieta, que bueno, es la única normal de ahí. Otro ejemplo de esto que menciono es el mismo Gigi. Al inicio del arco, este se arrepiente de todo lo malo que le hizo a Momo, porque recordemos, este se reía de ella porque cargaba el chakra yendo a la escuela. Maldito Gigi, seguro que nunca imitaste a Sasuke tampoco, ¿no? Maldito especialito. Pero precisamente por sentirse en deuda con ella, porque ambas mujeres la ayudan sin pedir nada a cambio, ahora siente la necesidad de obrar también de buena manera. Por eso escucha a su espíritu y trata de esta vez ayudar a alguien más. Como dijo Seiko, si estás agradecido con alguien, en vez de tratar de comprarlo con dinero, debes tratar de ayudar a alguien más. Y eso hace Gigi aquí. Pero como dije, no solamente él, sino Okarun, Momo o Aira, todos son ejemplos de ello, del cómo todos ayudan a los demás sin pedir nunca nada a cambio. Pero
pero vivimos en el capitalismo y necesitamos dineritos. Así que después de que Aira roncara como mi padre con el tabique nasal desviado, después de que Okarun plantee claramente que si Gigi y Momo toman un té juntos no sería una cita, pero que si él lo tomara con las amigas de Momo definitivamente sí sería una cita, ¡eso es un hombre! ¡Eso es un hombre, Okarun! Momo se convierte en una doncella de cafetería, realizan un Kikojo de amor. Dios mío, Tenshinhan se debe estar retorciendo en alguna cascada donde esté entrenando. Y ahora sí, rellenados los tanques de dopamina, debo destacar que el anime hace un trabajo genial en el mostrar cómo Momo se la pasa toda su jornada laboral pendiente del tiempo, donde aprende lo que es trabajar, currar durante horas y horas para salir por fin de ahí, pero que al salir simplemente queda un vacío. Ya es tarde, debes ir a dormir y mañana seguirá ese bucle. En su caso, estudiar, trabajar, dormir, estudiar, trabajar, dormir y estudiar, trabajar y dormir. La vida adulta no es del todo fácil. Pero ahí, antes de que ella pueda empezar su camino a casa, el tipo que lo entendió todo y es un verdadero hombre, la viene a buscar al trabajo, donde ahí se entiende el por qué se hace un esfuerzo como este, simplemente por ayudar a los demás, por lo importante que queda después del trabajo. Momo no está trabajando por gusto, está trabajando para ayudar a su abuela y que todos puedan seguir viviendo en paz. Y es eso, lo importante que queda después del trabajo, la gente que te importa, y si ellos al final del día te cuidan, ¿qué más se puede pedir? Y aviso importante, mi gente, se dieron la mano, ya es la segunda vez que ocurre. Dale, Okarun, es tu momento, mete ahí la lengua sin que se entere. Pero al regresar, ya por quinta o sexta vez, se le vuelve a echar agua sin querer a Gigi, lo cual lo transforma en la maldición, le arranca la ropa a Momo por algún motivo. Por favor, deja de comprar en el Shein, y esto siembra dudas de nuevo en los personajes, porque claro, tratar de ayudar a alguien está bien, si Gigi no quiere acabar con su maldición está bien, porque está tratando de ayudar a alguien, pero lastimar a los demás para ello obviamente no es lo que quiere Gigi y los demás. Y lo que me interesa más de todo esto es el cómo se relaciona con Seiko, porque hemos mencionado todo lo anterior. Según su filosofía, le gustaría asumir con todas las cargas de esos niños, y eso les ayude a madurar, pero aquí se encuentra que no tiene otra opción que exorcizar al ojo maligno, para así no seguir dañando a toda la gente de su alrededor, lo que traducido significa que finalmente Seiko tiene que tomar una dura decisión, y es el no ayudar al prójimo. Pero ¿sabéis qué me gusta de todo esto? Que al final todo regresa, y las buenas acciones de Seiko son las que posteriormente ayudan no a ella, sino a Gigi. Debido a la manera en la que Seiko predicó el deber de ayudar a los demás, es que Okarun hace lo suyo, entrena, se pone mamado y consigue que el espíritu deje de atacarlo, y por ende que Gigi pueda convivir con él. Y esto me fascina porque demuestra que si haces cosas buenas, al final también te pasan cosas buenas. Y no pudo hacerlo ella misma, pero alguien a quien le inculcó esos valores sí que le pudo ayudar. Es un mensaje excelente y tremendo por parte del autor, del cómo debemos actuar frente a los problemas y los momentos de necesidad de la gente de nuestro alrededor. Ayudar sin esperar nada a cambio. Si todos hacemos eso, el mundo siempre será un lugar mejor. ¿Y cómo consiguió esta legendaria hazaña Okarun? ¿Dejar de ser un saco de arena que se arrastra por todos los combates? Pues haciendo algo súper interesante, poniéndolo a entrenar con la turboabuela, lo cual es cine, es como si me pusieras a Krillin a entrenar con Bills, increíble. Y ahí de repente aparece Mozart, Beethoven y otros que ni siquiera me acuerdo el nombre, pero que sin embargo, por mucho que lo intenten, que ni aún amenazándome, pagaré vuestras clases de música, malditos. Y qué decir, este combate está creo que infravalorado, porque es de un nivel de creatividad surrealista. De la nada Tatsu te saca un macro combate contra los músicos más famosos y a su vez aumentar el poder de Okarun con este entrenamiento de tempos, porque a través del ritmo ese de la banda de música, la cual me puse a bailar locamente, puede aumentar su nivel de ataque y de velocidad. Y es que esto es Dandadan en estado puro. Te presentan una situación totalmente surrealista que parece no tenga ningún sentido, que el autor la pone ahí porque simplemente le apetece. Que igual de la forma tan absurda que te la presenta ya te atrapa, como os he dicho, me puse a bailar como loco. Pero el autor no se cansa en demostrarte que no solamente las pone por lo absurdas y geniales que son, sino que luego siempre tienen un objetivo narrativo, y en este caso fue
para el power-up de Okarun. Y este es el otro punto que quería tocar, porque aquí de nuevo Dandadan rompe con las fórmulas clásicas del shonen neketsu, el puro entrenamiento, el esfuerzo y una explicación con lujo de detalles del cómo se debe obtener un power-up para el protagonista. Pero aquí se usa la guía de la turboabuela con un par de consejos únicamente y enzarza a su protagonista en una pelea completamente sin sentido, pero que se mezcla con elementos introducidos anteriormente como la banda de rock que le dan una coherencia que, aunque parezca todo un chiste y sacado del culo, está perfectamente escrito de forma coherente y lógica para que efectivamente se dé un power-up sin necesidad de entrenamientos cerrados y clásicos, sino con una originalidad brutal en un combate de ensueño que permite al protagonista alcanzar un nuevo poder útil no solamente para él, sino también para la trama, y nunca se sentirá forzado gracias a la escritura que tiene. Es que es un maldito trabajazo. Además, el nivel de animación y composición con los colores, haciendo énfasis en las transformaciones enfrente del gris de todos los del lugar, representando el verdadero enemigo de los pibes en la secundaria: la música clásica. Y sí, así es como se consigue un power-up en Dandadan. Desde luego que es algo único hasta para esto. Y sí, ya antes he mencionado lo brutal que me parece todo esto con la temática del arco. Pero hay otro pequeño detalle, y es que activamente, repito, activamente Okarun ha tomado acción en la historia y, mejor aún, se expresa sin pelos en la lengua sobre todo lo que siente, la rabia, la impotencia y la actitud decidida que por primera vez muestra ante un conflicto así. Okarun está decidido a enfrentar a la maldición y ganarla, un momento importantísimo para el personaje porque antes le tenías que arrancar las palabras y ahora está hablando alto, claro y decidido con un objetivo: detener al mal de ojo. Por eso me encanta cómo Seiko le dice al unicejo que no se entrometa en su conversación, que da igual si ya habían decidido que lo iban a exorcizar, porque no tiene, o mejor dicho, no debe ensuciar las palabras de un hombre que está realmente decidido, y menos cuando está haciendo algo así no por él mismo, sino para ayudar al prójimo tal y como ella le enseñó. ¡Qué momentazo! Por favor, dejen de cocinar, que no me queda encimera, joder. Y bueno, al final Okarun se camela la maldición durísimo, lo obliga a no pelear contra nadie, a solamente luchar entre ellos, únicamente hacerlo una vez a la semana y también a desnudarse. Madre mía, Okarun, aparte de aumentar el poder, aumentó las neuronas. Con ello lo único a arreglar es la casa de Momo y de su abuela, pero que de nuevo gracias a la cadena de buenas acciones es que la pueden reparar. El tipo boxeador con un alien random al cual lo cagan a trompadas usan cosas alienígenas que no explicaré aquí, con las que consiguen reparar la casa. Y en el anime el tipo alien se la pasa destrozando todo, a lo que el boxeador traduce: qué buena suerte de estar en el vídeo de Serbok. Mira qué ilusión le hace al nene. ¡Ay, qué contento está! Y ya por última vez, última lamida de culo o de lo que quiera a Saiko, que ahora me he dado cuenta de lo buen personaje que es y no puedo dejar de mirarla. Saiko no quería recibir su ayuda porque no quiere ser un problema para nadie, sino una solución. Por eso siempre ayuda a la gente. Y creo que con esta acción que ellos hicieron por ella, de seguro que en un futuro cogerá una gran importancia y ella se los devolverá y con creces. Y bien, ahora viene un poquito de dopamina, mis hermosos suscriptores. Estamos en la recta final y necesito un buen like, un comentario y una suscripción para seguir adelante. ¿Hecho ya? Pues arranca la moto. El pibe Gigi, reencarnación del mismísimo Cristiano Ronaldo, se la pasa liándola en el instituto, cuando de repente se enteran que hay una leyenda de una bola dorada como el mismísimo testículo de Okarun. Pero a su vez vemos cómo toda la historia fue siempre escrita y maquinada por alguien más. Todo fue elaborado por un minucioso plan del pibe otaku que es más otaku que el protagonista otaku, y eso significa demasiadas duchas esquipeadas épicamente. Él siempre estuvo ahí pero nunca lo vimos. Ríete de Madara de Aizen porque en Dandadan existe él, mi puto padre. Bueno, en realidad este final de temporada se centra en este tipejo que no os mentiré, me parece un puto crack. Y me gusta al pensar que siempre estuvo ahí en la clase pero nunca nadie le prestó atención o nunca lo vio, justamente como ocurría con Okarun. Es un efecto similar a este, pero esta vez se hace con nosotros, que no nos percatamos de su presencia en todo el anime y vemos cómo trata de conseguir lo que tanto le costó a Okarun, es decir, popularidad, amigos o que al menos la gente sepa de su existencia. Y para eso, ¿suelta cochinadas? ¿Podré cuestionar sus métodos?
y también sus resultados, para qué mentirte. Y bueno, se enfrentan contra un kaiju dinosaurio gigante invisible, haciendo un primer asalto con Momo y Okarun, un segundo asalto con toda la gang, donde ahora es personal, y siento que ocurre igual que en la primera, nos introducen a un nuevo secundario al que apenas podemos calificar aún y que entiendo tendrá su desarrollo más adelante, y esta vez corrigiendo lo malo que tuvo entre comillas la primera temporada, un cliffhanger inexistente para ahora dejar uno increíble, un morreo de Okarun con la tipa de dentro del dinosaurio. Madre mía, no sabía ni que había una tipa ahí dentro. Dandadan nunca dejará de sorprenderme. Y bueno, al final el último trozo de temporada define lo que es Dandadan en todo su esplendor. Un montón de situaciones extrañas, inconexas y que el autor en su cabeza sí sabe conectar demasiado bien más adelante. Y el anterior arco es la prueba de ello. En serio, Dandadan se me hace muy complicada de analizar porque cada 2 segundos pasan cosas absurdas en pantalla, pero que eso no nos distraiga de lo importante porque lo que hace el autor voluntariamente siempre es brutalmente entretenido. Y esa es la clave de su éxito y la clave de que al menos a mí me guste tanto hablar de esta historia. Deja por favor la palabra cojín en los comentarios si llegaste hasta aquí, en honor al cojín que nunca le dejaron a la turboabuela. Último aviso, Momo, devuélvele el cojín a la turboabuela. Y poco más que añadir, qué pedazo de arco fue el de Gigi y el de la casa maldita, qué personaje es Seiko, qué pedazo de secundarios tiene esta historia, qué tremendo power-up recibió el Okarun y qué buena que es esta serie, maldita sea. Ahí nos vemos Dandadan temporada 3, 4, 5 y las que quieran, porque te aseguro que yo al menos te estaré esperando con ansias.